El tópico que vamos a cubrir en el próximo par de clases es que vamos a discutir algo respecto a variantes o generalizaciones de los modelos que hemos estado viendo hasta ahora. Vamos a presentar la utilidad de este tipo de variantes, por qué este tipo de variantes son importantes de considerar y cuáles son los refinamientos o las nuevas cosas o las nuevas herramientas que tenemos que aprender para poder utilizar eh, con éxito lo que vamos a elaborar ahora. ¿Ok? Lo que hemos hecho hasta ahora entonces ha sido simplemente caracterizar procesos que eran bastante inofensivos o inocuos, pero bastante poco realistas en términos de algunas de las propiedades que tenían. Una cosa que asumíamos generalmente, por ejemplo, cuando hacíamos la estimación de los modelos de series de tiempo hasta este minuto, era que, por ejemplo, los errores eran homocedásticos, no tenían la varianza o la volatilidad, no cambiaba en el tiempo y no cambiaba, era constante, ¿no es cierto? La otra cosa que hemos asumido o hemos mostrado era que el estimador con el que hemos estado trabajando es un estimador equivalente al de cuasi máxima de longitud, asumiendo el supuesto de normalidad y homocelasticidad de los errores. Típicamente esa ha sido la segunda cosa con la que hemos estado trabajando. Y la tercera cosa con la que hemos estado trabajando es que buena parte de los modelos, excepto lo que hemos discutido en la última clase o en las últimas clases, ha sido que los modelos eran típicamente lineales. Podían tener dependencia temporal, pero eran típicamente lineales en términos de formas funcionales. Ya hemos visto cómo podemos lidiar con algunas no linealidades utilizando no linear squares, por ejemplo, pero algún otro tipo de no linealidades como las que vamos a ver ahora, de cambios discretos que pueden adoptar las series de tiempo, no van a poder ser estimados o no van a poder ser modelados directamente por procesos como los que hemos discutido. Sobre todo, por ejemplo, si hay cambios discretos, si el cambio no es continuo o el cambio no es suave, entonces los modelos, por ejemplo, de redes neuronales, les va a dar mucho trabajo poder aproximar ese tipo de proceso porque necesitan cierta suavidad en las no linealidades para poder utilizarse. Entonces, estas tres características son características que típicamente hemos estado viendo o hemos estado trabajando para poder modelar los procesos que hemos discutido hasta ahora. Lo que vamos a hacer entonces ahora va a ser presentar herramientas que podemos utilizar cuando estos supuestos no funcionan, cuando estos supuestos no están operativos. Entonces voy a presentarles, por ejemplo, algo respecto a cómo podemos trabajar cuando tenemos heteroscedasticisidad condicional y por qué nos puede interesar trabajar con modelos en los cuales queremos describir los segundos momentos condicionales de las series, que es algo que es importante discutir. La otra cosa que podemos hacer y que vamos a ver que ocurre con relativa frecuencia también es que las series de tiempo muchas veces tienen desvíos muy importantes de normalidad y por lo tanto sabemos que cuando tenemos desvíos de normalidad pueden haber, uno, métodos de estimación que son más eficientes y robustos que los que hemos estado trabajando ahora y dos, también podemos estar interesados en tratar de caracterizar algo de las propiedades de por qué una serie se desvía de normalidad o la distribución de esa serie condicional se desvía de normalidad. Voy a presentarles entonces además algunos métodos adicionales que vamos a discutir. Uno se llama S&P o Semi-Non-Parametric Estimation. Y después de eso voy a pasar a dos temas que les he estado amenazando desde hace mucho tiempo, discutir, que es cómo lidiamos con casos en los cuales tenemos que quiebres discretos en nuestras series, ¿no es cierto? Y vamos a presentar dos variantes de modelos, que son los modelos de regímenes de transición markovianos, se llaman, y los otros modelos que vamos a discutir son los modelos de umbral. Entonces, básicamente lo que pretendo hacer es, en la clase de hoy voy a tratar de barrer los primeros tres temas y la siguiente clase vamos a tratar de terminar los otros dos, ¿ok? Bien, partamos entonces con qué ocurre cuando tenemos heteroscedasticisidad persistente, entre comillas. Hay dos características que son muy frecuentes y muy robustas en casi todas las series financieras para cualquier país que consideremos. La primera de ellas es que las series de tiempo financieras, tipos de cambios, retornos de activos, etcétera, 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 todo ese tipo de series generalmente, tasas de interés y demás, generalmente presentan dos características que hacen que el enfoque que hemos estado trabajando para tratar de modelar estas series no sea del todo útil. El primero de ellos es que las series de tiempo presentan lo que se llaman episodios de volatility clustering o aglutinamiento o aglomeramiento o no sé cómo llamar el clúster, pero más o menos algo parecido a eso. Ahora si quieren les doy una intuición de qué quiere decir esto básicamente. Aglutinamiento de volatilidad, es decir, que ustedes tienen que
periodos, que los periodos tranquilos, entre comillas, o periodos menos volátiles, son periodos que están aglutinados o están juntos. Y periodos de alta volatilidad son periodos que también están juntos. Entonces, si es que estamos en un momento en el que existe alta incertidumbre y alta volatilidad, en el supuesto de que no es un supuesto del todo correcto, ¿no es cierto? Que volatilidad es riesgo e incertidumbre, no es, puede ser que incertidumbre sea algo más que simplemente segundos momentos, que es lo que estamos discutiendo ahora. Voy a discutir implicancias de eso un poquito más tarde. Pero entonces lo que estamos diciendo es que si tenemos un periodo de alta volatilidad, lo más probable es que si hoy día era un periodo de alta volatilidad, lo más probable es que el periodo siguiente también sea de alta volatilidad y el periodo subsiguiente también, ¿no es cierto? Y que el periodo anterior haya sido un periodo de alta volatilidad. Y si estamos en un periodo de tranquilidad o de calma o de baja volatilidad, lo más probable es que periodos relativamente cercanos, ya sea pasados o futuros, tengan también relativamente baja volatilidad. Lo que eso nos está diciendo entonces es que se producen justamente estos episodios en los cuales tenemos que hay concentraciones de volatilidad alta y concentraciones de volatilidad baja en episodios concatenados en el tiempo. Y por lo tanto, eso nos está señalizando que el supuesto de volatilidad constante, por ejemplo, es un supuesto que es irrealista. Es un supuesto que es irrealista porque no nos sirve para caracterizar este tipo de episodios. Y esto es algo que ocurre con bastante frecuencia, por ejemplo, en series de tiempo financieras. Si ustedes trabajan en cualquier modelo de finanzas, por ejemplo, están tratando de obtener portafolios óptimos. Si recuerdan el modelo KPM, que sería el modelo más simple con el cual ustedes pueden tratar de determinar portafolios óptimos, los modelos KPM y variantes de esos modelos lo que requieren es tener medidas o proyecciones de el retorno esperado de un activo y la volatilidad esperada de ese activo. La volatilidad no se observa, ¿no es cierto? Y obviamente el retorno esperado tampoco, entonces ustedes necesitan tener un modelo que sea capaz de predecir o tratar de recuperar estructura respecto a cómo sería el retorno y la volatilidad que van a enfrentar, y de acuerdo a eso ustedes toman decisiones respecto a cómo va a ser su diseño de portafolio, ¿no es cierto? Si quieren minimizar varianza, sujeto a un retorno esperado dado, o si quieren maximizar retorno sujeto a restricciones de volatilidad o algo parecido. Entonces ustedes tienen que retorno es un bien, entre comillas, y volatilidad es un mal, volatilidad entendida en este caso como incertidumbre. Entonces, ustedes tendrían una función objetivo que depende de esas dos cosas y necesitan tener medidas de no solo el primer momento de esta serie, sino también del segundo momento de la serie. Y por lo tanto, entonces ustedes necesitan tener un modelo para poder caracterizar la volatilidad de esta serie. Y si es que tienen persistencia en la volatilidad, entonces obviamente los modelos convencionales o mosaiásticos no van a servir, porque no van a estar en unos casos subestimando la volatilidad y en otros casos sobreestimando la volatilidad, si es que, por ejemplo, toman alguna medida de volatilidad de largo plazo, entre comillas. Los episodios de volatility clustering tienen otra propiedad que hacen que las series de tiempo, justamente porque tienen periodos juntos o achoclonados, como creo que le dicen acá, juntos de volatilidad alta y periodos juntos de volatilidad baja, una cosa que hacen también eso es que una implicancia de eso es que teniendo volatilidades altas y teniendo volatilidades bajas que son concentradas, eso hace que las colas de la distribución de esta variable tiendan a ser también más anchas que las de una distribución normal. Y este es otro segundo hecho estilizado que típicamente se observa en series de tiempo financieras. Y la segunda propiedad que típicamente se observa es que las series de tiempo también tienen un desvío muy fuerte de normalidad, escandalosamente fuerte de normalidad. Y el desvío fuerte de normalidad se da, aunque puede ser también por otra cosa, pero se da fundamentalmente porque el cuarto aumento de la serie presenta mayor curtosis que el de una distribución normal. Por lo tanto, tenemos colas que son más anchas que los de una distribución normal, o tenemos esta cosa que hemos denominado como leptocurtosis, ¿no es cierto? Entonces, estos dos hechos estilizados hacen que los modelos convencionales de series de tiempo que hemos estado utilizando no sean adecuados para intentar modelar o caracterizar procesos de serie de tiempo con series financieras, por ejemplo. Obviamente ustedes me pueden decir, y recordarán de sus cursos de introductorios de econometría, entre paréntesis, estoy recordando algo y quiero que sea la última vez que conversemos de esto. Déjenme, después acabo con esto tal vez. Em, Déjenme entonces, perdón, me estoy distrayendo. Déjenme volver em, a lo que estamos discutiendo. Si recuerdan sus cursos convencionales de econometría, le decían, bueno, si ustedes, por ejemplo, tienen un modelo, Y dependiendo
de un conjunto de regresores X. Entonces, por ejemplo, estos X también podrían ser rezagos de Y, que serían los modelos de tiempo con los que hemos estado trabajando, o podrían ser otras variables, cualquier variable, un conjunto de variables que creemos que caracterizan la esperanza condicional de Y en X, ¿no es cierto? Y tenemos este modelo. Si, por ejemplo, alguien les decía, bueno, supongan que la volatilidad no es constante, y la volatilidad, por ejemplo, depende de un conjunto de otros regresores, que podrían ser los propios X o podrían ser otros regresores, llamemos Z, y dependen de un vector de parámetros que desconocemos. Entonces, una cosa que ustedes recordarán de su curso de econometría era que, independientemente del patrón de heterocedasticidad, ustedes pueden tener un estimador consistente del estimador de beta utilizando simplemente OLS, mínimos cuadrados ordinarios, ¿no es cierto? Eso les han enseñado en su curso de econometría. Saben que el estimador OLS va a ser un estimador consistente. Obviamente el estimador OLS no va a ser un estimador eficiente. No es un estimador eficiente, ¿por qué? Porque sabemos que como existe heterocedasticidad, conocida o desconocida, entonces lo que va a ocurrir es que va a haber un estimador que va a ser más eficiente que el estimador de mínimos cuadrados ordinarios. ¿Cuál sería el estimador más eficiente? El estimador de GLS, de mínimos cuadrados generalizados, ¿no es cierto? Y si es que ustedes, además de conocer el patrón de heterocedasticidad, o sea, además de conocer la forma funcional de esta f, conocen además todos los parámetros que caracterizan esta función f, entonces eso quiere decir que ustedes conocen, típicamente llamamos esa la matriz omega. La matriz omega era la matriz de varianza y covarianzas de nuestros U's, y entonces conociendo la matriz omega, ustedes podrían obtener el estimador GLS. Si además, si no conocen alfa, los parámetros que caracterizan omega, pero conocen la forma funcional que adopta la heterocedasticidad, entonces ustedes pueden hacer lo que se llama feasible GLS. Y si recuerdan la manera de hacer eso, era simplemente obtenían el estimador OLS, con el estimador OLS obtenían un beta gorrito, con el beta gorrito obtenían un U gorrito, con el U gorrito obtenían el U gorro cuadrado, y con el U gorro cuadrado lo que hacían era estimaban un modelo para tratar de caracterizar esta función de acá, y con eso obtener un estimador de este alfa, y teniendo el estimador de alfa tenían un estimador de omega, y con ese estimador de omega tenían un estimador de feasible GLS. Y sabían que ese estimador era asintóticamente más eficiente que el estimador OLS. El estimador OLS era consistente, no era asintóticamente eficiente, se veía heterocedasticidad, pero podíamos hacer inferencia robusta a la presencia de heterocedasticidad si no conocíamos omega, utilizando la matriz de varianza y covarianzas de White, por ejemplo, si solo teníamos heterocedasticidad, y si potencialmente teníamos también dependencia temporal, podíamos utilizar la matriz de varianza y covarianzas de New y West o Hack, una variante de las matrices de varianza y covarianzas Hack, ¿no es cierto? Y con eso hacíamos inferencia robusta del beta. Todo eso funciona perfectamente bien, pero hay un pequeño problema con el tipo de volatilidad condicional que estamos discutiendo ahora. Lo que estamos discutiendo ahora van a ser modelos en los cuales la volatilidad depende de la volatilidad pasada, y eso crea un pequeño inconveniente respecto a cómo deberíamos modelar este proceso. Entonces, déjeme discutir un poco respecto a qué ocurre si es que la volatilidad no depende de un conjunto fijo de regresores, sino que depende de el pasado de la volatilidad. Y esto es justamente una de las características que hemos dicho que tienen las series de tiempo financieras, que típicamente presentan este volatility clustering. Entonces, que la volatilidad pasada nos va a proveer información respecto a la volatilidad presente o futura. Y por lo tanto, entonces, un modelo que se llama el modelo ARCH, y se llama el modelo ARCH porque la AR viene por autoregressive, ¿no es cierto?, autorregresiva, y la CH viene por heterocedasticidad condicional, o conditional heterocedasticity. Entonces tenemos el modelo de autoregressive conditional heterocedasticity, o heterocedasticiidad condicional autorregresiva, si quiere. Entonces sería todo al revés si es que lo hacemos en español, ¿no es cierto? Y decimos que este es un modelo ARCH-M. ¿Por qué? Porque lo que estamos diciendo es que vamos a decir que la volatilidad en el periodo T depende de hasta M rezagos de la volatilidad pasada, entre comillas. Entonces, déjeme decir cómo vamos a tratar de modelar esto. Entonces, lo que vamos a tratar de decir es que el modelo que estamos tratando de describir es un modelo para el segundo momento de U, ¿ok? Y entonces lo que vamos a definir es que el U cuadrado en el periodo T va a ser una función de los U cuadrados pasados, y por eso este es un ARCH-M. Entonces, si yo no les dijese que la variable U cuadrado es el cuadrado de U, sino les digan que U cuadrado es la variable Z, yo les presento un modelo Z es igual a una constante más alfa 1, ZT menos 1, hasta alfa m, zt menos m, más un shock. Entonces ustedes me dirán, bueno, esto es simplemente un modelo autorregresivo de orden m, ¿no es cierto? Porque depende, la variable dependiente depende de m rezagos de sí misma. Y eso en realidad en general es correcto. Entonces los modelos ARCH son variantes de modelos autorregresivos puros para el caso en el que tenemos volatilidad condicional
del tipo que estamos discutiendo, ¿ok? Y entonces estamos diciendo que el u cuadrado va a ser una variable aleatoria, el u es una variable aleatoria, y el u cuadrado depende de las realizaciones pasadas del u cuadrado más un shock, ¿ok? Y por lo tanto el u cuadrado, la realización del u cuadrado, no va a ser no estocástica, sino que el u cuadrado depende de este shock. Y este shock, además, dado que estamos modelando volatilidad, como vamos a discutir más tarde, este shock, entonces, obviamente, y esta variable está elevado al cuadrado, esta variable aleatoria es no negativa, por definición. Y como es no negativa por definición, este W también tiene que ser un shock no negativo por definición. Y vamos a discutir que esta propiedad de no negatividad va a ser algo que va a ser un poco más complicada la estimación también de este tipo de modelos, respecto a los modelos convencionales de series de tiempo que hemos utilizado. ¿Ok? Y entonces, si le sacamos la esperanza al ut cuadrado, la esperanza de ut cuadrado, dado que la esperanza de u es igual a 0, la esperanza de ut cuadrado va a ser una medida de la varianza. ¿Qué varianza? De la varianza condicional del u, ¿no es cierto? Entonces, la esperanza de ut cuadrado va a ser simplemente la varianza condicional del u. Y lo que vamos a hacer es que vamos a asumir que este shock es no negativo, ¿sí? Pero que tiene esperanza igual a 0. ¿Ya? Y por lo tanto, entonces, el ut cuadrado va a ser simplemente esta expresión de acá. La esperanza del ut cuadrado va a ser esta expresión de acá. Y esto es lo que en realidad estamos interesados en modelar. ¿Sí? Estamos interesados en modelar esto, la varianza condicional. No el ut cuadrado, este es simplemente un artificio que hemos utilizado para llegar a esta parte de acá, para decir cómo capturamos o cómo medimos o cómo debiese caracterizarse a la varianza condicional del u. Y la varianza condicional del u va a ser la esperanza condicional del ut cuadrado. Y es condicional porque es condicional a la información que tenemos hasta el periodo anterior y por lo tanto, en teoría, depende solamente de m rezagos de estos u's. Como les decía antes, dado que esta es una varianza, ¿no es cierto? Entonces tiene que ser el caso que, por ejemplo, esta constante tiene que ser no negativa y todos los alfas tienen que ser no negativos. Tienen que ser no negativos, ¿por qué? Porque si, por ejemplo, hubiese que un alfa 1 que es negativo y hubiésemos tenido un shock lo suficientemente grande en el periodo anterior, entonces con este ut-1 que es negativo, perdón, con este alfa 1 que es negativo, toda esta expresión de acá podría hacerse negativa y podríamos tener que proyectar algo que no tiene sentido, que es que la varianza sea negativa. La varianza, por definición, no puede ser negativa. Entonces, el modelo que estamos discutiendo, el modelo ARCH, tiene restricciones respecto a las características de los parámetros. Los parámetros no pueden ser negativos. ¿Sí? Los alfas no pueden ser negativos y la constante tampoco puede ser negativa. ¿Ok? Una manera alternativa y que puede ser útil para tratar de caracterizar o para tratar de descomponer o entender los modelos ARCH es simplemente asumir que los shocks que tenemos en el periodo T los podemos expresar como un shock que es homocedástico, ¿sí? Y que tiene varianza constante igual a 1, que sería este B. Entonces, este B es la variable aleatoria que es constante, perdón, que es homocedástica, y que la varianza del U es simplemente H. Porque si ven, la raíz de H por B me va a dar, raíz de H es simplemente la desviación estándar de U, ¿sí? Cuando B tiene varianza 1. ¿Sí? ¿Me está siguiendo? Entonces, si H fuese conocido, entonces UT va a tener la distribución que nosotros querramos, con esperanza 0 y varianza H sub T. Y entonces lo que estamos modelando, llamamos a este sigma cuadrado sub T, lo llamamos simplemente H sub T. Y H sub T es exactamente esta expresión que tenemos acá, pero lo que hemos hecho entonces es decir que nuestra innovación o nuestro shock en el periodo T, ¿no es cierto?, es simplemente el producto de la realización de una variable aleatoria, que es homocedástica y está estandarizada, con varianza, con una varianza, una función de varianza que hacemos que sea dependiente del tiempo. ¿Sí? Bien, otra cosa que podemos requerir es que dado que hemos dicho que esto es el análogo de un proceso autorregresivo, el modelo ARCH, entonces una condición, dado que todos los alfas son no negativos, una condición que tenemos que pedirle también, si es que creemos que la volatilidad es estacionaria, entonces lo que tenemos que hacer para evaluar que la volatilidad sea estacionaria es ver que que la matriz F de este polinomio sea tal que todos los eigenvalues de esta matriz F en módulo sean menores que 1, ¿no es cierto? O estén dentro del círculo unitario, en los eigenvalues, o las raíces estén fuera del círculo unitario. En el caso en que además los alfas son todos no negativos, esta condición va a ser equivalente a que todos los eigenvalues estén fuera del círculo unitario, o perdón, que todos los eigenvalues estén dentro del círculo unitario, va a ser equivalente a que la suma de todos estos alfas tiene que ser menor que 1. Entonces, si garantizamos que
estos alfas tienen que ser negativos, no negativos, para que el proceso sea estacionario en cuanto a la varianza condicional, necesitamos que las sumas de los alfas sea menor que 1. Y si ese es el caso, entonces, nosotros vamos a poder derivar la varianza incondicional de la serie. Y la varianza incondicional de la serie va a ser cuando apliquemos el operador esperanza no condicional, sino esperanza incondicional. Y entonces acá va a ser simplemente, llamemos h a la varianza incondicional. H va a ser igual a la constante más alfa 1 h, porque esto ya no va a depender del tiempo, más alfa, y esto también va a ser h, y resolvemos para h y llegamos a esta expresión de acá. Entonces, como ven, nosotros podemos también caracterizar cuál es la varianza de largo plazo o incondicional de este proceso. Y podríamos, por ejemplo, decir cuál va a ser la vida media de un shock. Entonces, si estamos, por ejemplo, en un periodo de alta volatilidad, o ha habido un shock que nos ha llevado a un periodo de alta volatilidad, podemos derivar también la función de impulso-respuesta de las volatilidades del shock. No sé si me están siguiendo, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, todo lo que hemos hecho para propiedades del modelo autorregresivo, acá son extensibles para el caso de la volatilidad condicional del tipo Arch también. ¿Ok? Una variante del tipo de modelos Arch es lo que se llaman los modelos Garch. Y los modelos Garch son los modelos en los que lo que hemos colocado acá es una G adelante de esto. Y la G adelante de esto viene por generalized. Entonces son los procesos de heterogeneidad condicional o procesos generalizados de heterogeneidad condicional autorregresiva. No sé cómo llamarlo, pero es Generalized Autoregressive Conditional Heterogeneity. Entonces, un proceso que generaliza el proceso Arch, ¿ya? Y la manera en que se generaliza esto está mal, esta ecuación no es correcta. La ecuación correcta es esta de acá. ¿Ya? La ecuación correcta es esta de acá. Y lo que dice, acá lo que debería hacer es que acá debería haber colocado entonces estos términos de acá además, estos de aquí. ¿Ya? Estos términos de acá. Y entonces, lo que vamos a decir acá es que la volatilidad, vean que acá hay una pequeña diferencia respecto a lo que estamos discutiendo o lo que hemos discutido antes. La volatilidad va a depender de m rezagos de los ut cuadrados, ¿sí? Y va a depender de n rezagos de la variable dependiente, que la hemos llamado h sub t, esta la hemos llamado h sub t, ¿no es cierto? De h sub t rezagada n periodos. Entonces, si ustedes miran esto y lo expresasen y lo viesen del modo en que hemos estado, que tratando de demostrárselos ahora, esto se parece bastante a lo que sería un modelo, entre comillas, ARMA, si quieren. Porque podríamos llamar esto el h sub t, que depende de n rezagos de sí mismo y depende de m rezagos de esta variable. Lamentablemente, como les decía, la intuición acá está un poquito equivocada, porque como les he dicho antes, la intuición es que la parte que está acá es la parte autorregresiva. Y por razones que voy a discutir en unos minutos más, la parte que está acá sería el análogo a lo que sería el componente de media móvil, o el componente MA. Por lo tanto, entonces, un modelo Garch es como un modelo ARMA, solo que para además hacer más confusa todavía la notación, un modelo Garch se dice que es un modelo Garch NM, ¿sí? Entonces, N es por la parte de los rezagos de la variable dependiente, entre comillas, de H, y M es por los M rezagos de los UTs, ¿no es cierto?, que tenemos acá. Entonces, tenemos N rezagos de H, que era la variable dependiente, y M rezagos de el U cuadrado, ¿no es cierto? Y entonces se llama, digamos, un H2,3, va a ser porque tenemos dos rezagos de H y tres rezagos de UT metidos acá. Pero, curiosamente, el proceso Garch va a tener, pese a que estamos llamando NM, y por lo tanto, por ejemplo, si hubiésemos dicho que este es un arma NM, dirían, bueno, la parte autorregresiva es N y la parte media móvil es M. Acá en los Garch es al revés. La parte, entre comillas, que se parece a lo que es la parte MA, es el componente N, y la parte que se parece al componente autorregresivo es la parte de M. Esta es simplemente una notación que se utilizó. ¿Por qué? Porque se partió con un modelo autorregresivo y se acabó con el modelo Garch. Si me preguntan, tal vez deberíamos haber continuado nomás con la tradición de la notación que teníamos para los modelos ARMA, pero de todos modos tiene algo de sentido también, porque lo que estamos diciendo es que los n rezagos que estamos colocando son n rezagos de la variable, entre comillas, dependiente que estamos colocando acá. Voy a tratar de dar una introducción un poquito más desarrollada de esto en unos minutos más, ¿ok?
Obviamente una propiedad que necesitamos para este proceso es que los H tienen que ser no negativos y por lo tanto esta varianza tiene que ser negativa. Y como esta varianza condicional tiene que ser negativa, quiere decir que la constante tiene que ser negativa, todos los alfas tienen que ser negativos y a su vez todos los deltas también tienen que ser no negativos. Y tienen que ser no negativos porque obviamente si es que hay un periodo en el que H es lo suficientemente grande, si es que el delta, alguno de estos deltas es negativo, eso no nos garantizaría que la varianza condicional sea no negativa y tenemos que garantizar que sea no negativa. Por lo tanto, entonces, todos los alfas tienen que ser no negativos y todos los deltas tienen que ser no negativos. ¿Ok? Y a su vez, para evaluar cuál es el momento incondicional y la estacionalidad de este proceso, lo que necesitamos es, en lugar de sacar la esperanza condicional, es sacar la esperanza incondicional. Y como les decía, la esperanza incondicional debería ser tal que el h de largo plazo, y por las razones que hemos discutido antes, acá vamos a colocar también h en todos estos, y obviamente estos también van a ser h. Entonces lo curioso es que el modelo Garch, al final del día, la volatilidad de largo plazo, la incondicional, va a ser función solamente de h. Y entonces llamemos este el h o h estrellita, si quieren, que sería la volatilidad de largo plazo, y la volatilidad de largo plazo entonces va a ser la constante dividido 1 menos la suma de todos los coeficientes de la parte arch y la suma de todos los coeficientes de la parte Garch, ¿no es cierto? Y por lo tanto, esta sería la volatilidad condicional completa, ¿ok? O perdón, la volatilidad de largo plazo completa. Y obviamente para que sea estacionario, entonces requerimos que toda esa parte de ahí esté dentro del ciclo unitario para poder garantizar que nosotros tengamos homoselasticidad, perdón, tengamos estacionalidad, ¿ok? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Todo bien? Muy bien. Ok, sigamos entonces. Lo que voy a hacer ahora es tratar de hacer más o menos el mismo protocolo que probablemente han hecho cuando estaban tratando de discutir o modelar o describir heteroelasticidad en sus cursos introductorios, ¿no es cierto? Lo que han hecho básicamente es primero describir algo respecto a las consecuencias del fenómeno y demás cosas, y después lo que han hecho es desarrollar tests para intentar evaluar cuándo debemos preocuparnos de que hay heteroelasticidad condicional o no, y en este caso, además, lo que nos va a servir esto es que si tenemos heteroelasticidad condicional del tipo Arch o del tipo Garch, vamos a poder desarrollar tests para tratar de detectar con qué tipo de proceso nos encontramos, si es que es un proceso Arch o si es un proceso Garch, y qué parte es la parte autoregresiva, qué parte es la parte de heteroelasticidad condicional. Y entonces, lo que hacemos típicamente para testear heteroelasticidad es tomar la hipótesis nula, y la hipótesis nula, como todo en la vida, es que el mundo es feliz, que la vida nos sonríe, que todo es hermoso, simple y bonito, y la hipótesis nula es, por lo tanto, que hay homoselasticidad, que la varianza es constante y no hay por qué preocuparse. Y la alternativa es que hay algún tipo de heteroelasticidad condicional, que puede ser del tipo Arch o puede ser del tipo Garch también, u otro tipo de heteroelasticidad condicional también. Si es que estamos intentando hacer una evaluación solamente para testear Arch, entonces una manera de poder hacer eso, aunque también esto se va a poder extender a modelos Garch, es utilizar algo parecido al test de Breuch y Godfrey que habíamos discutido para evaluar ruido blanco, ¿no es cierto? Porque vean que cuando estamos trabajando con un modelo Arch o Garch, lo que estamos diciendo básicamente es que nuestro H, ¿no es cierto?, si es que hay homoselasticidad, lo que estamos diciendo es que todos los alfas son cero, o lo que es lo mismo, que la varianza incondicional y la varianza condicional son las mismas, que no hay persistencia, ¿no es cierto? Y por lo tanto, entonces, lo que estamos diciendo bajo el supuesto de homoselasticidad, si lo traducimos a otro concepto que hemos discutido antes, es que estamos diciendo que el H sub t, como proceso estocástico, debiese ser ruido blanco. El H sub t no debiese tener persistencia, no debiese haber nada en el pasado de la volatilidad que me ayude a predecir el presente o el futuro de la volatilidad de esta serie. Y por lo tanto, entonces, un test Arch, en este caso, o Garch, va a ser simplemente el equivalente a un test de ruido blanco que hacíamos antes para cualquier serie, solo que ahora, en lugar de que sea para cualquier serie, va a ser una serie que intenta aproximar una estimación de este H. ¿Ok? Y por lo tanto, entonces, lo que hacemos es justamente algo muy parecido a lo que haríamos con un test de White para heteroelasticidad, solo que ahora este es un test para heteroelasticidad condicional autorregresiva. Y este test es el test que se llama el test de Engle, ¿no es cierto?, de ENGLE, del señor este que ganó el Nobel en Economía hace varios años ya por desarrollos como este.
es uno de los desarrollos por los cuales ganó el Nobel en Economía, y la otra razón por la que ganó el Nobel en Economía es porque junto con Granger hicieron estas cosas de cointegración, ¿no es cierto? Entonces, eh, los aportes de Engle fueron importantes en estas dos dimensiones de series de tiempo, ¿ok? Y entonces lo que hacemos es que básicamente, recordando que si es que no tuviésemos heteroelasticidad, bajo la hipótesis nula, el estimador o el S de nuestro modelo de acá, cualquiera que sea el modelo de acá, puede ser un modelo ARMA o lo que quieran que tengan acá para la esperanza condicional, ¿no es cierto? Cualquier modelo que tengan para la esperanza condicional, si es que ustedes no tuviesen heteroelasticidad, entonces el estimador de beta va a ser un estimador consistente, y aunque tengan heteroelasticidad de cualquier tipo, el estimador de beta también va a ser consistente y el U-gorrito va a replicar el patrón que tiene el U. Entonces, aprovechando eso, lo que hacemos es que estimamos por OLS un beta gorro, con el beta gorro obtenemos un U-gorro, con el U-gorro obtenemos el U-gorro cuadrado, y lo que hacemos ahora es tratar de ver si es que el U-gorro cuadrado es caracterizable como ruido blanco o no. Entonces, una manera de hacer ese test, que sería un test puro para evaluar si tenemos un proceso arch, es simplemente agarramos el U-gorro cuadrado, ¿no es cierto? El U-gorro cuadrado, y regresionamos U-gorro cuadrado contra una constante y M rezagos de los U-gorros rezagados, ¿no es cierto? Y testeamos la hipótesis nula, que todos los coeficientes a excepción de la constante son cero, porque justamente si es que todos los coeficientes a excepción de la constante son cero, entonces la varianza condicional y la incondicional van a ser iguales simplemente a la constante. Y testeamos la hipótesis nula, que todos los alfas son cero, ¿sí? ¿Cómo testeamos eso? Puede ser simplemente con un test de multiplicador de Lagrange. Lo que hacemos es otra vez, agarramos el R cuadrado de esta regresión auxiliar, lo multiplicamos por el número de observaciones que tenemos y eso debiese converger a una chi cuadrado con m grados de libertad y por lo tanto testeamos esa hipótesis nula. Es exactamente igual a hacer un test de Brochet-Godfrey de ruido blanco, pero aplicarlo al U-gorro cuadrado. Justamente por las mismas casas que hemos discutido antes respecto al test de Brochet-Godfrey, es que podríamos utilizar una variante para testear ruido blanco, que sea la de variantes de los test de Leung y Box o de Box y Pierce, ¿no es cierto? Entonces, las variantes de estos tests, si recuerdan, lo que hacía era que tomaban a las series y lo que calculaban eran las autocorrelaciones de estas series, ¿no es cierto? Calculaban la autocorrelación de orden 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, y lo que hacían era evaluaban si es que las sumas de cuadrados de estas autocorrelaciones, apropiadamente escaladas, eran o no estadísticamente distintas de cero. Obviamente, si es que el proceso era ruido blanco, todas las autocorrelaciones del proceso debiesen ser iguales a cero, y por lo tanto lo que hacíamos era testear si es que todas estas autocorrelaciones eran estadísticamente iguales a cero o no. ¿Sí? Y por lo tanto, entonces, tenemos la gracia con este caso, en que nosotros estamos ahora pudiendo describir o evaluar cómo podemos modelar un proceso de este tipo. Y si recuerdan, el test de Leung y Box lo que tenía la gracia de que nos podía evaluar si es que, como era simplemente evaluar si la autocorrelación de orden, hasta la autocorrelación de orden 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera, era distinta de cero, entonces el test de Leung y Box y el test de Box y Pierce nos sirven tanto para detectar procesos autorregresivos, o perdón, Garch o Arch, nos sirven para detectar si es que hay heterogeneidad condicional de algún tipo. No puede que sea tipo Arch puro, puede ser que sea del tipo Garch o de otro tipo. Lo que hace es decirnos si es que la volatilidad es o no estadísticamente constante o no, como hipótesis nula, ¿no es cierto? Si rechazamos o no esa hipótesis nula. Y entonces lo que podríamos hacer después es, una vez que hemos rechazado la hipótesis nula de homoelasticidad, tratar de, por ejemplo, detectar cuánto debería ser el n en la parte de un modelo Garch y cuánto debería ser el m en la parte de un modelo Garch. Y lo que hacemos es variantes de algo parecido a lo que hemos hecho en un test de, perdón, lo que hemos hecho con los procesos de identificación de Box y Jenkins, por ejemplo, ¿no es cierto? Una cosa que habíamos mostrado era que en los procesos autorregresivos lo que ocurre es que las autocorrelaciones parciales tienden a disiparse o tienden a desenmascarar la parte autorregresiva y las autocorrelaciones puras, si se disipan, tienden a disipar o tienden a describir las partes del componente media móvil. Entonces podemos agarrar nuestros U-gorros de acá y dado que los U-gorros cuadrados de acá van a aproximar imperfectamente, pero van a aproximar la volatilidad condicional de la serie, entonces podemos utilizar los U-gorros cuadrados y con eso calcular estimar, tener estimadores de autocorrelaciones y autocorrelaciones parciales y con eso tratar de discernir si es que tenemos un arch puro o un garch NM, ¿no es cierto? Y podemos utilizar también las otras cosas que hemos discutido para tratar de modelar
modelos Arch y Garch, por ejemplo, utilizar criterios de información, etcétera. Todas esas cosas las podemos hacer. Pero para poder utilizar ese tipo de procesos en los cuales utilizamos modelos, por ejemplo, como criterios de información. Para criterios de información necesitamos obtener el valor de la log likelihood del modelo estimado, ¿no es cierto? Y lo que va a ocurrir acá es que lamentablemente, a diferencia del caso en que tenemos un proceso de heterogeneidad condicional convencional, llamémoslo así, en lugar de los procesos de volatilidad persistente, que serían los modelos Arch y Garch. Entonces, lo que ocurre es que, si ustedes ven, si ustedes recuerdan, supongamos que yo digo que la volatilidad es de este tipo, ¿no es cierto? De este tipo de acá, que es la que estamos describiendo acá. Digamos que yo les digo que es del tipo Arch. Entonces, ustedes me dirán, bueno, ¿cómo podríamos obtener un estimador de todo esto de acá? Bueno, simple, ustedes dirán. Recordando que, aunque yo tenga heterogeneidad, el estimador de beta va a ser un estimador consistente. Entonces, lo que yo hago es obtengo el estimador OLS de beta, lo llamo beta gorro, con el beta gorro obtengo el U gorro, con el U gorro obtengo un estimador del U gorro cuadrado, ¿no es cierto? Elevo al cuadrado el U gorro, y corro una regresión del U gorro cuadrado contra todo esto de acá. O sea, hago exactamente lo mismo que hemos hecho en el test de Engle para detectar presencia de heterogeneidad condicional. Pero ahora me quedo ahí simplemente, porque con la estimación OLS que hago de esta parte de acá, de esta segunda etapa, con ese estimador pero con eso obtengo los estimadores de los alfas y con eso estoy listo, porque ahora ya tengo un estimador de la varianza y tengo un estimador de los parámetros de la esperanza condicional. Entonces con los betas tengo estimadores de la esperanza condicional y con los alfas, que serían estos parámetros estimados de acá, con la ecuación auxiliar, tendría los estimadores de la varianza condicional. Y ustedes dirán, eso está bien. Yo les digo, está bien, pero no van a obtener un estimador asintóticamente eficiente haciendo eso. ¿Por qué? Porque a diferencia de los casos de feasible GLS que ustedes han visto probablemente en el pasado, el tipo de volatilidad condicional que estamos discutiendo ahora es un tipo de volatilidad condicional que es un poco especial, porque quiero que vean ahora cómo es el caso que tienen acá. Por ejemplo, supongamos que tengo un proceso Arch, ¿ok? Arch M. Entonces, lo que estoy diciendo es que la volatilidad, el H, es una función que depende de esto, pero depende del ut-1 al cuadrado, ¿no es cierto? Pero el ut-1, por definición de lo que tenemos acá, es simplemente y en el periodo t-1 menos xt-1 transpuesta beta, o menos beta xt-1, o menos beta transpuesta xt-1, ¿no es cierto? Da lo mismo por cómo hemos discutido que era el vector de x. Y por lo tanto, entonces, si ustedes ven, lo que ocurre es que ahora la volatilidad condicional, h, depende entonces de variables que son, porque cuando ustedes quieren hacer estimar por máxima velocidad, tienen que recordar que tienen que obtener el estimador de máxima velocidad, tiene que poder, la likelihood tiene que poder ser expresada en términos de parámetros y de observables, ¿no es cierto? Y el H no es observable, el U no es observable. Entonces, lo que ustedes hacen es que cuando tienen un modelo H, lo que hacen es recordar que como depende de m rezagos de los cuadrados de U, entonces ustedes pueden reemplazar en lugar del ut-1 el rezago de ut-1, pero expresado en función de observables y parámetros, que serían los y y los x y el beta. Y ahora quiero que vean lo que está ocurriendo. Implícitamente el modelo Arch nos está diciendo que la varianza depende no solo de los parámetros alfa, ¿sí? No depende solo de los parámetros alfa y de esta constante, sino que indirectamente también depende de beta. ¿Sí? Y por lo tanto, entonces, si es que yo ignoro que beta está acá explícitamente y está en la parte de la volatilidad condicional implícitamente, entonces yo no estoy utilizando eficientemente la información si es que simplemente obtengo un estimador de beta por este lado y obtengo el estimador de alfa ignorando que esta parte de acá depende también de beta. Y por lo tanto, al depender también de beta, lo que ocurre es que yo no voy a poder utilizar un modelo convencional para tratar de un criterio convencional como el que hemos discutido para obtener un estimador eficiente, asintóticamente eficiente de todos los parámetros, tanto de los betas como de los alfas. Por lo tanto, entonces, suponiendo por ahora todavía que los errores son normales, entonces si los U son normales, hemos dicho que la esperanza de Y condicional en los X va a ser simplemente igual a X transpuesta beta, y por lo tanto entonces la función de densidad de Y, que después va a ser descrita por la likelihood, ¿no es cierto?, de Y condicional en X, va a ser Y menos la esperanza condicional de Y en X, que es simplemente este X transpuesta beta, ¿no es cierto? Esta es la parte en el numerador, es la parte de la esperanza, ¿estamos de acuerdo? Es la parte del numerador.
¿sí? Y ahora, la varianza del U es una varianza que no es constante. Y la varianza que no es constante hemos dicho que era H. Y el proceso que seguía la varianza hemos dicho que es de este tipo, si es que acabamos con un modelo Arch puro, o es de este tipo si acabamos con un modelo Garch. Entonces, partamos con el modelo Arch puro. Entonces, lo que estamos diciendo, perdón, es que simplemente esto depende de hasta acá. El H depende de esto hasta acá. Entonces, lo que va a ocurrir, si piensan en esto, es que si tienen un modelo Arch, lo que pueden hacer, toda la discusión que hemos tenido antes respecto a la estimación de modelos autorregresivos, por ejemplo, va a ser extensible acá. Entonces, como está dependiendo de m rezagos de y y de x, la likelihood condicional va a ser la likelihood en la cual podemos expresarla en función solamente de observables. ¿Y cuáles van a ser los observables? Bueno, son obviamente simplemente los y y los x que tenemos. Entonces, por ejemplo, si tenemos un arch 4, quiere decir que vamos a perder por lo menos 4 observaciones para poder describir esta parte de acá. Entonces, no sé si me están siguiendo. Entonces, lo que va a ocurrir es que ahora, cuando yo escriba la likelihood va a depender obviamente del beta, que es la parte que está aquí, ¿no es cierto? Va a depender del beta, que es la parte que está acá, y va a depender del h, y el h yo lo puedo escribir como una función de rezagos de y y x y de parámetros, que serían el phi, perdón, esta constante, los alfas y los betas. ¿Me siguen? Y por lo tanto, entonces, esta likelihood, cuando tenemos heterogeneidad condicional del tipo Arch, va a ser una función de verosimilitud que depende ahora no linealmente de todos los parámetros. Y por lo tanto, no voy a poder hacer OLS para obtener un estimador consistente, eficiente de beta, sino que voy a tener que resolver numéricamente esta parte de acá. Tengo que hacer métodos numéricos para resolver esto. Obviamente, ustedes dirán, bueno, ¿y cómo, recordando que tienen que utilizar Newton-Raphson o variantes de estos métodos iterativos, cómo puedo hacer eso? Bueno, hay una manera muy simple de obtener un guess de beta. La manera simple de obtener un guess de beta es simplemente haciendo un OLS de esta parte de acá, ignorando la parte de heterogeneidad condicional, porque sabemos que el estimador de beta, aunque haya heterogeneidad, va a ser consistente. Entonces, ese sería un buen guess de beta. ¿Y cuál sería un guess razonable de los alfas? Bueno, el guess razonable de los alfas sería simplemente hacer lo mismo que hemos hecho acá, la regresión auxiliar que teníamos antes. Entonces, lo que antes hubiese sido como la etapa terminal, ahora se vuelve la etapa inicial para empezar a hacer este proceso. Pero recuerden que cuando ustedes hacen eso, tienen que garantizar que todos los alfas sean no negativos. ¿Sí? Y por lo tanto, esto además tiene el siguiente pelo en la sopa en la estimación, que ustedes tienen que hacer una optimización, pero es una optimización restringida, es una optimización en la que tienen que garantizar que todos los alfas tienen que ser no negativos, primera garantía, y la segunda garantía es que si es que ustedes consideran que su modelo es un proceso estacionario, todos los alfas tienen que a su vez sumar menos de 1. Y esas restricciones de no negatividad y que la suma tiene que ser menor que 1, hacen que esto sea una optimización un poco más compleja que la optimización convencional. Típicamente un software flojo no considera estas restricciones y por lo tanto van a haber trabajos de mucha gente que simplemente utiliza el software para estimar estos procesos, reporta estos resultados, pero no se ha dado cuenta que, por ejemplo, ha violado la condición de no negatividad. Ustedes obviamente están en un entorno un poquito más sofisticado que ese y ustedes van a darse cuenta que eso no pueden hacer, no pueden hacer eso, no es una práctica aceptable y por lo tanto lo que ustedes tendrían que hacer es imponer restricciones de no negatividad. ¿Cómo pueden hacer la estimación imponiendo restricciones de no negatividad, pero haciendo la optimización no restringida? Por ejemplo, podrían reparametrizar la likelihood para hacer que dependa, en lugar de alfa 1, digamos, que en lugar de alfa 1 llaman al parámetro que van a obtener, yo qué sé, llamémoslo tau 1. Y tau 1, y alfa 1 es tau 1 al cuadrado. Entonces, el tau elevado al cuadrado me va a dar el estimador de alfa. Y ahora yo puedo hacer una optimización no restringida, expresado todo en función de tau y no en función de alfa. ¿Por qué? Porque yo sé que cualquiera sea el valor de tau, aunque el valor de tau sea negativo, el cuadrado de ese tau va a ser siempre no negativo y por lo tanto la restricción de no negatividad para el alfa se va a cumplir. Y por lo tanto la función de verosimilitud va a estar bien definida y la varianza condicional va a estar bien definida también en ese caso. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre si es que yo tengo un proceso Garch en el que tengo, por ejemplo, n rezagos de h? Y entonces ahora recuerdo justamente lo que les había dicho antes, que la parte generalizada de acá es como si fuese la parte de media móvil. ¿Y por qué tiene que ver eso? Quiero que vean esto.
Toda la parte Arch la puedo expresar en función de observables y parámetros, cuando yo la presente acá, ¿no es cierto? Por lo tanto, la parte Arch no es un problema para el aporte a la likelihood. La parte Garch, esta última parte de acá, es el problema, porque el H no lo observo. El H es el que estoy intentando modelar. Y entonces, lo que podemos hacer es recordar lo que les decía antes, que en un modelo Garch, la parte de acá es el equivalente a lo que era el componente de media móvil. Y si recuerdan, cuando hacíamos un modelo ARMA, para el componente media móvil, lo que hacíamos era que partíamos con un guess inicial de nuestro, si recuerdan, por ejemplo, en el modelo MA, lo que hacíamos era partíamos con una condición inicial para el U sub 0, digamos, que típicamente era que hacíamos que el U sub 0 parte en su esperanza incondicional, y con eso obteníamos cuál debería ser el valor de U sub 1 en función de observables y parámetros. Con eso sub 1 podíamos predecir el valor de U sub 2 y así sucesivamente, si recuerdan. ¿Me están siguiendo? Alejandra, Diego, Constanza, ¿alguien está acá? ¿Todavía me sigue? Muy bien, Diego. Constanza. Alejandra, bien. Constanza. Constanza no. Bueno, ok. Asumamos que Constanza sí. ¿Ok? Entonces, lo que hacemos ahora en este caso, entonces, es bastante simple. Lo que hacemos es básicamente que hacemos lo mismo que habíamos hecho en un modelo de media móvil. Entonces, lo que hacemos es sustituir, por ejemplo, para agarrar el primer H que no podemos observar, acá tenemos M rezagos, perdemos M rezagos de las variables Y y X para poder describir esto en función de observables. ¿Sí? Pero ahora, por ejemplo, para el H sub 1, H sub 2, etcétera, o el HT-1, lo que hacemos es colocar en lugar de H la esperanza incondicional, que la podemos expresar en función de observables y parámetros. Gracias, Constanza. ¿Sí? En función de observables, perdón, de parámetros nada más. Entonces, el H lo colocamos como si partiese en la esperanza incondicional, el primer H. Y el segundo H, hasta el HN rezagado. Y con eso entonces podríamos poder obtener cómo podemos describir el próximo H, el H del periodo 1, digamos, o del H del periodo 5, por decir algo, en función de observables, que van a ser esto expresado en función de rezagos de la variable Y y de X y de parámetros, y a su vez en función de los H secuencialmente obtenidos en las iteraciones anteriores. Entonces, como ven, la construcción de la secuencia de H's la hacemos partiendo con que asumimos que los H's parten en su esperanza incondicional, que sería este H estrellita, si quieren, el H largo plazo, que es una función de todos los parámetros, ¿no es cierto? Y por lo tanto, la función de verosimilitud acá va a ser, seamos honestos, va a ser bastante fea, va a ser tremendamente no lineal. Y no solo va a ser tremendamente no lineal, sino que además vamos a tener que imponer restricciones de no negatividad y restricciones de estacionalidad si es que consideramos que el proceso de la volatilidad es estacionario. Y por lo tanto, en ese caso, les digo que van a tener que hacerlo en la tarea, por ejemplo, estimar modelos Arch o Garch no es un paseo en el parque, no es trivial, no es tan fácil de hacer. ¿Ok? Pero confío en que hemos progresado lo suficiente, en que ustedes ya tienen dominio de métodos numéricos para poder utilizar esto, y ahora lo que tienen es que refinar eso, lo que hemos visto para cómo estimar modelos ARMA, que ya no era tan fácil. Ahora tenemos que hacer el equivalente o el conceptual, por lo menos, de un modelo ARMA, pero para la varianza condicional. ¿Ok? Bien, justamente el hecho de tener que imponer estas restricciones de no negatividad puede ser que haga que la función de verosimilitud se vuelva demasiado pesada, inestable numéricamente, que ha hecho que algunas personas hayan intentado encontrar maneras de poder tener modelación un poco más amigable para la varianza, para modelar procesos de persistencia de la volatilidad. Una de ellas es una variante propuesta por Galán y Tauken. Voy a discutir un poco más de Galán y Tauken en unos minutos más. Tauken fue mi tutor de tesis, entre paréntesis, y Galán estaba en mi tribunal, por eso conozco bastante su trabajo también. Son dos personas que han hecho aportes muy, muy buenos en econometría de series de tiempo y son excelentes personas además. Y entonces, la variante para modelar volatilidad condicional que nos proponen Galán y Tauken para tratar de hacer el proceso más
estable numéricamente es simplemente, por ejemplo, modelar no el h, vean, sino que un pequeño truco para modelar, entre comillas, la raíz cuadrada del h, que sería, en lugar de modelar la volatilidad condicional, modelamos la desviación estándar condicional entre comillas, ¿no es cierto? Entonces, la gracia de esto es que si modelamos la raíz cuadrada de h, y hacemos que dependan, por ejemplo, de m rezagos, y podría ser de los cuadrados, si queremos, para que se parezca un poco a que estamos modelando la raíz cuadrada de la varianza. Entonces tomamos en cuenta ya no los h, perdón, los u al cuadrado, sino rezagos de la propia variable dependiente. Si, por ejemplo, es un modelo puro de series de tiempo, obviamente si no, podría depender de otras cosas también. Pero la gracia es que al dejar de modelar h y empezar a modelar la raíz cuadrada de h, ya no necesitamos imponer restricciones de no negatividad en los alfas y en la constante. Los alfas pueden ser negativos, la constante puede ser negativa, porque la proyección que vamos a hacer va a ser una proyección para la raíz cuadrada de h. Entonces, por ejemplo, la proyección para la raíz cuadrada de h nos sale que es menos 43, eso da lo mismo, porque el h va a ser el cuadrado de eso. Entonces el h va a ser menos 43 al cuadrado, que es siempre no negativo. ¿Me siguen? Y por lo tanto, entonces, lo que va a ocurrir en ese caso es que la varianza va a ser no negativa y la restricción de no negatividad se va a cumplir sin ningún problema o inconveniente. ¿Me sigue? Y entonces, esta manera de modelar el proceso tiene la gracia de que hace que sea más amigable y numéricamente más estable, y filosóficamente va a cumplir el mismo rol que tenía antes, el que haya clustering de volatilidad. En lugar de imponer o de asumir este tipo de forma funcional para el clustering de volatilidad, se asume un clustering de volatilidad de esta manera, de esta forma. Por ejemplo, si es que tenemos que es un proceso univariado de series de tiempo con el que estamos trabajando. ¿Ya? Otra variante de este tipo de procesos son los que se llaman los procesos IGARCH. Creo que ya estamos, creo que ya, no, estamos bien, sí estamos bien. Los modelos IGARCH, y los modelos IGARCH son, la E viene por exponential, ¿ya? Entonces, esta E quiere decir exponential GARCH. ¿Y cuál es la diferencia respecto a los procesos que hemos estado discutiendo antes? Es que lo que hace es que en lugar de modelar a H como esta expresión de acá, como h como una función como esta, digamos, ¿sí? Como esta, por ejemplo, lo que hacemos es que modelamos a h como e elevado a esto, e elevado a toda esta expresión de acá. Y entonces, e elevado a cualquier cosa, o sea, el exponente de todo eso, y por eso se llama exponential GARCH, ¿no es cierto? Porque estamos diciendo que la varianza condicional depende exponencialmente de las variables que estamos colocando ahí. Y entonces, la gracia de ese tipo de modelamiento es que, otra vez, como estamos modelando e elevado a lo que sea, acá los coeficientes de alfa y de esta constante pueden ser positivos, negativos, no nos importa. La proyección de esto puede ser negativa. E elevado a cualquier cosa, sea negativa o positiva, va a ser siempre positiva, y por lo tanto el modelo exponential GARCH tampoco va a violar las condiciones de no negatividad que hemos discutido antes, y por lo tanto va a ser numéricamente más estable. Obviamente hay un pequeño riesgo en modelar algo como un exponential GARCH, y que estamos asumiendo que la volatilidad crece o es función exponencial de las variables que estamos colocando ahí. Y por lo tanto, entonces, obviamente los modelos de exponential GARCH o exponential arch son modelos en los cuales tendríamos que tener que la volatilidad es tremendamente más explosiva y tremendamente más volátil, otra vez, abusando o reiterando demasiado las cosas probablemente, que en el modelo GARCH convencional, ¿no es cierto? Entonces este modelo exponential GARCH requiere que la volatilidad dependa fuertemente de esas cosas de ahí, ¿ok? ¿Qué otras cosas podemos tener? Bueno, ustedes me dirán, bueno, hemos tenido toda una sección en la que hemos discutido qué ocurre cuando tenemos series de tiempo, en las cuales tenemos, por ejemplo, raíces unitarias. Entonces, ¿por qué no podemos colocar una raíz unitaria acá? Y la respuesta es, bueno, coloquémosla, y si la colocamos, vamos a cambiarle el nombre al proceso que estamos discutiendo. Entonces, por ejemplo, este modelo de acá, si es que la suma de los alfas es exactamente igual a 1, o en el modelo GARCH, si es que la suma de los alfas y más la suma de los deltas es exactamente igual a 1, entonces vamos a decir que hay una raíz unitaria dentro de h, y por lo tanto h, para ser estacionaria, va a ser I1. Tenemos que diferenciarla para que h se vuelva estacionaria. Entonces, la varianza no es estacionaria, ¿sí? Y entonces, en ese caso, decimos que estamos trabajando con un modelo
integrated gauge, ¿sí? Y el orden de integración va a depender de cuántas veces necesitamos integrar esta cosa para poder hacer esto. Entonces, obviamente, este es un tipo de proceso en el cual no solo creemos que hay persistencia importante en la volatilidad, sino que todo shock transitorio en la volatilidad tiene efecto permanente sobre la volatilidad. Por lo tanto, como todos los casos en los que discutimos volatilidad, raíces unitarias, hay que ser tremendamente cuidadoso y juicioso al imponer este tipo de supuestos, porque esto tiene consecuencias ahora para que, por ejemplo, la esperanza o la varianza incondicional no existe, la varianza de largo plazo no existe, y a su vez que si hoy día estamos en un periodo de alta volatilidad, nuestra predicción es que no vamos a volver a otro de baja volatilidad, que vamos a seguir de ahora en adelante. Todo, como el shock transitorio tiene efecto permanente, la volatilidad ha cambiado permanentemente de nivel, ¿no es cierto? Eso sería el caso de los modelos iGauge. Después tenemos otras variantes, les he mandado, creo, me parece, un survey de algunos de los modelos de este tipo, y por lo tanto van a poder leer variantes de este tipo de modelos también cuando estén preparándose para hacer la tarea. Los modelos de threshold gauge. Y los modelos de threshold gauge son modelos en los cuales se impone el supuesto de que, por ejemplo, la volatilidad de una serie de tiempo depende de modo distinto de si un shock hoy día ha sido positivo o si el shock hoy día ha sido negativo. Entonces, por ejemplo, en muchos modelos de series de tiempo en finanzas, uno podía pensar en los U's como las sorpresas, ¿no es cierto? O las noticias, las llaman también la gente de finanzas, o las news, ¿no es cierto? Entonces, puede ser que, por ejemplo, hemos tenido suerte y nos haya tocado una buena noticia, y la buena noticia es que, por ejemplo, el U hoy día fue positivo, o una mala noticia, que el U hoy día fue negativo. En el modelo ARCH convencional, o en el modelo GARCH convencional, que la noticia haya sido positiva o negativa, es decir, que este U haya sido positivo o negativo en el anterior periodo, no nos afecta para la volatilidad. Lo único que nos afecta es la magnitud de esto. Si, por ejemplo, tenemos una sorpresa positiva de 8 o una sorpresa negativa de 8, el efecto sobre la volatilidad es la misma. Va a ser simplemente 8 elevado al cuadrado. ¿Me están siguiendo? Alejandra, Constanza, Diego. ¿Sí? Perfecto, ¿no es cierto? Entonces ven que acá, que el shock haya sido negativo, o sea, que hayamos tenido un shock horrible, que ha venido algo terrible, que ha habido un incendio, un terremoto, un maremoto, lo que fuera, una cosa fea, ¿no es cierto? Un shock negativo que nos ha complicado la vida. Tiene efecto, obviamente, sobre el nivel, eso va a afectar al Y. Si el shock ha sido negativo, va a cambiar el Y, digamos, va a hacer que caiga el Y, pero el efecto sobre el H va a ser el mismo si es que hemos tenido una catástrofe o hemos tenido un milagro. Si es que el U ha sido positivo o el U ha sido negativo, la volatilidad va a cambiar igual, aunque la noticia haya sido buena o la noticia haya sido mala. ¿Por qué? Porque la volatilidad estoy asumiendo que es simétrica en cuanto a el signo del shock. En cambio, si es que yo, por ejemplo, creyese que los shocks positivos o los shocks negativos hacen que el mercado se vuelva mucho más volátil o que el mercado reacciona con mucha más volatilidad ante las malas noticias que las buenas noticias o viceversa, entonces lo que podría hacer es además incorporar una nueva, un nuevo regresor acá, que por ejemplo llamaríamos, yo que sé, más gamma, por una función indicador por el signo del shock. ¿Me siguen? Entonces, si el shock salió positivo, entonces se activa ese término. Y si el shock salió negativo, no se activa ese término. Entonces, lo que va a ocurrir es que ahora la constante va a cambiar dependiendo de si el shock era positivo o el shock era negativo. Y eso nos va a entregar la idea entonces que vamos a poder tener modelos de umbral, en el que tenemos que, dependiendo de si, por ejemplo, en este caso el umbral, por eso se llama threshold, el umbral es que si el signo de U es positivo, entonces la volatilidad puede ser distinta a si el signo es negativo. Ahora, el umbral lo hemos arbitrariamente colocado en un número en particular, ¿no es cierto? En este caso 0, pero podríamos hacer que este umbral sea endógeno y dependa de, por ejemplo, si el shock es mayor a tanto o el shock es menor a tanto. Y ese tipo de modelos lo vamos a discutir en unos minutos más cuando veamos los modelos de umbral típicamente evaluados, ¿ok? Entonces, como ven, uno podría escribir mucho paper y variante de paper de esto. De hecho, uno podría, por ejemplo, pensar en modelos, generalizar algunos conceptos que hemos discutido en el tópico anterior. Por ejemplo, si por ejemplo el H es I1, la varianza es I1, tiene una raíz unitaria, pero la regresionamos como regresores, colocamos otra variable, no rezagos de Y, por ejemplo, sino otra variable que sabemos que también es I1,
pero que cointegra con esto. Entonces, este sería un cointegrated GARCH, ¿no es cierto? Entonces, la cointegración también se da en segundos momentos. Entonces, como ven, todo lo que hemos discutido hasta ahora son piedras o variantes de casos que podríamos ir amoldando también para generalizar este proceso que tenemos acá. Y otro caso que también es interesante es introducir un modelo que se llaman los modelos de Arch, que también puede ser modelos GARCH, que son los modelos que se llaman de Arch o GARCH in min. ¿Ya? Y esto quiere decir que son modelos en los cuales asumimos que la volatilidad, por ejemplo, un modelo de Arch in min sería simplemente asumir que la volatilidad sigue un proceso Arch M, ¿no es cierto? Pero ahora vean que hay una pequeña diferencia acá. Estoy diciendo que la esperanza condicional o el primer momento de Y depende no solo de los regresores convencionales, de los X, sino que también depende de la varianza. ¿Me están siguiendo? Y entonces ahora estoy diciendo que el primer momento de Y depende también del segundo momento. Y esto sería la intuición de, por ejemplo, si es que, por ejemplo, el retorno de una acción, el retorno esperado de una acción, por ejemplo, podría verse afectado porque cuando hay más volatilidad, el mercado castiga el retorno también, o valora el retorno también, entre comillas, o afecta el retorno también. Entonces, el primer momento condicional se ve afectado por la varianza condicional. ¿Ok? Y obviamente, dependiendo del valor del alfa, puede ser que la varianza ayude o perjudique. En principio, debiésemos esperar, en los modelos en que hay trade-off entre retorno y varianza, uno debiese esperar que, por ejemplo, este gamma sea negativo, ¿no es cierto? ¿Ok? ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el H, un H muy grande hoy día, mayor volatilidad hoy día, si es que tenemos este tipo de volatilidad, presagia que vamos a tener mayor volatilidad en el futuro. Y los agentes entonces deberían poder o preferir valorar activos en otro lugar y con eso entonces preferir eh, irse hacia otro tipo de activos y con eso ofrecer más de estos activos que se tienen, el precio del activo debiese tender a caer. ¿Me siguen? ¿Ok? ¿De acuerdo? Bien, obviamente escribir esto es más fácil que estimarlo, porque ahora vean que cuando escriban su likelihood, la likelihood ahora va a depender, en la parte de acá, va a depender de esto, pero también tienen que expresarla en función del h, y el h es una función que es horriblemente no lineal y con restricciones de no negatividad, etcétera, que tienen que imponer también ahí. Por lo tanto, entonces, el modelo de Archie-Mean o Garchie-Mean es tremendamente más complejo de estimar que los modelos convencionales. ¿Sí? ¿Estamos? Muy bien. Déjenme entonces ahora tratar de terminar este tópico. Y para terminar este tópico voy a presentarles una variante de modelos que podemos utilizar cuando, por ejemplo, creemos o consideramos que nuestro problema está en volatilidad condicional. No solo en que tengamos volatilidad condicional del tipo achoclonada, entre comillas, o aglutinada, o del tipo Arch-o-Garch, sino que también entendemos que hay fuerte desvío de normalidad, fundamentalmente por el cuarto momento, o sea que tenemos leptocurtosis. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, si es que estamos con el caso que tenemos leptocurtosis, una cosa que se puede demostrar, y quiero que revisen probablemente con los ayudantes, o quiero que revisen en los exámenes pasados, en mis exámenes pasados están desarrollados ya muchas de estas cosas, en las cuales, por ejemplo, demuestro que en un modelo Arch o en un modelo Garch, lo que ocurre es que, por ejemplo, el cuarto momento, la curtosis, es mayor que 3 en un modelo Garch o Arch. Entonces, los modelos Arch o Garch son modelos en los que implícitamente hay leptocurtosis. Aunque los errores sean normales, aunque los usos sean normales, el hecho en que haya volatilidad condicional o haya persistencia de la volatilidad hace que los anchos de las colas sean mayores que, que de una distribución normal pura, justamente por el hecho de que esta varianza condicional hace que por tener periodos de volatilidad, eh, alta volatilidad juntos y periodos de baja volatilidad juntos, lo que hace es que nos crea colas que son más anchas y desvíos de normalidad por ese lado. Y por lo tanto, entonces, modelos Arch y Garch son modelos en los que implícitamente hay leptocurtosis.
Pero lo que ocurre es que la leptocurtosis que se puede generar con modelos Archie-Garch puede llegar hasta cierto punto. Podemos generar leptocurtosis en que la curtosis, recuerden que la curtosis de una normal es 3, podemos generar curtosis que van a 4, 5 exagerando, ¿no es cierto? Con mucha volatilidad, perdón, mucha persistencia en la volatilidad en los modelos Arch-Garch. Pero típicamente las series de tiempo financieras, la curtosis es tremendamente mayor que 5 o 6, a veces la curtosis es de ciento y tantos, el exceso de curtosis es gigantescamente mayor que el de una normal. Y por lo tanto, entonces, puede ser que sea más eficiente y mejor si es que queremos modelar el cuarto aumento. Recuerden que esto no es necesario, si es que recuerden que su modelo tiene que responder, tiene que ser tan complejo como la pregunta que quieren responder. Si, por ejemplo, ustedes no están preocupados en segundos momentos condicionales de la serie, puede ser que simplemente una estimación de esta parte de acá y hacer inferencia robusta a tener heteroelasticidad y o autocorrelación, aunque heteroelasticidad es lo que nos importa en este caso, tener heteroelasticidad, una estimación de beta, por ejemplo, por OLS, y teniendo un estimador robusto de la varianza, puede ser suficiente si queremos hacer solamente inferencia respecto al beta. ¿Cuándo nos interesa meter pelos en la sopa? Cuando necesitamos decir algo respecto a la volatilidad, ¿no es cierto? Y si es que, por ejemplo, estamos tratando de utilizar un modelo en el que, y esto es algo que es muy importante, supongan que ustedes están tratando de utilizar el modelo de series de tiempo que tienen para tratar de predecir, por ejemplo, la frecuencia en la que va a haber un crash o va a haber una gran caída en las acciones o lo que fuera, ¿ya? Entonces, cuando ustedes están tratando de evaluar la probabilidad de que ocurra un crash, por ejemplo, lo que ustedes están tratando de hacer es tratar de predecir la masa de la distribución de la cola izquierda de la distribución. O si quieren predecir cuándo va a venir un boom. El boom, por definición, va a ser el lado derecho de la cola de la distribución. Y por lo tanto, entonces, lo que ustedes quieren es tener una descripción razonable de esa cola, de cómo es esa cola. Si ustedes utilizan un modelo en el que asumen que todo es normal, la vida es normal y todo es feliz y hacen su LS de la vida, obviamente lo que van a hacer es en este tipo de casos, sobre todo si hay leptocurtosis, es que van a subestimar muy fuertemente la probabilidad de ocurrencia de una crisis, por ejemplo, de un crash, o la probabilidad de ocurrencia de un boom, ¿no es cierto? Y esto es algo que me parece muy divertido y muy curioso. Mucha gente se queja que los economistas o los modelos empíricos han sido muy malos, por ejemplo, en predecir o anticipar crisis o problemas o ese tipo de cosas, pero no se dan cuenta que ese no es un problema ni de la teoría, ni es un problema del modelo, ni es un problema de la herramienta. Es un problema de cómo hemos usado la herramienta. Si es que nosotros sabemos que las series tienen leptocurtosis, y leptocurtosis muy importante, y estimamos un modelo en que asumimos que todo es normal, entonces obviamente lo que estamos haciendo es que estamos subestimando sistemáticamente las colas de la distribución. Y ese modelo sistemáticamente va a subestimar la presencia de una crisis o la presencia de un boom, por definición. Pero ese no es un problema del modelo, ese es un problema nuestro. Es un problema de que nosotros no hemos tomado en cuenta una propiedad relevante para la pregunta que queremos responder. Si la pregunta que queremos responder es cuál es el efecto que tiene sobre Y un cambio de X, puede ser que nos baste hacer este modelo y asumir incorrectamente el supuesto de normalidad de los errores. Puede ser que hayan, como vamos a discutir un poquito más tarde, estimadores más robustos que el estimador de OLS, por ejemplo, el estimador de Least Absolute Deviation, que ya hemos tratado de introducirlo en algunas ocasiones antes, es un estimador que es más robusto para la estimación de beta, cuando tenemos, por ejemplo, desvíos importantes de la normalidad hacia la leptocurtosis. Entonces, si el ancho de colas es mayor que una normal, los modelos de Least Absolute Deviation van a ser más eficientes en la estimación del beta que los modelos OLS. ¿Sí? Y caso contrario, si es que las colas son menos anchas que una distribución normal, los modelos de Least Absolute Deviation van a ser menos eficientes que el estimador OLS. Pero, por lo tanto, entonces, si estamos en un problema en el cual tenemos leptocurtosis, obviamente trataremos de encontrar una manera de poder modelar mejor el cuarto momento. Una manera de poder hacer eso es utilizar una variante de utilizar un modelo en el que tenemos el mismo modelo que teníamos acá, ¿no es cierto? Digamos este modelo de acá, si quiere, o el modelo que teníamos antes, que es este de acá, pero ahora, en lugar de asumir que los U son normales, asumimos una distribución de U que nos garantice que eso nos va a generar por sí mismo
leptocurtosis o ancho de colas más ancho que una distribución normal. Si, por ejemplo, nuestro problema no es asimetría, nuestro problema es solo curtosis, entonces lo que podemos hacer es, por ejemplo, utilizar como candidato a distribución una distribución T de Student con B grados de libertad. ¿Y por qué la T de Student nos gusta? Porque la distribución T de Student es una distribución que también es simétrica, la media y la mediana coinciden, pero la distribución T de Student tiene colas más anchas que una distribución normal. De hecho, la distribución T de Student converge a una distribución normal solamente cuando los grados de libertad, los degrees of freedom, esta es DOF, ¿no es cierto? Los grados de libertad de la distribución normal, perdón, los grados de distribución los grados de libertad de distribución T de Student divergen, van a infinito. Cuando tengo infinitos grados de libertad, la distribución T de Student empieza a parecerse a una distribución normal. Pero si los grados de libertad son bajos, digamos 2 grados de libertad, 3 grados de libertad, voy a poder generar distribuciones con colas mucho más anchas que una distribución normal. Y por lo tanto, entonces, yo ahora podría escribir la función de densidad de una distribución, pero asumiendo que los U's no son normales, sino son T de Student. Y esta es la distribución de una T de Student. ¿Okay? Esta función es la función gamma, entonces se escribe gamma, así G-A-M-M-A, y en MATLAB o en Gauss, ustedes simplemente dicen gamma, abren paréntesis y colocan el término y les va a entregar la evaluación de esta función. Y la función gamma es una función, es una integral compleja, etcétera, pero que afortunadamente de la cual conocemos bastantes cosas. Es la función gamma y no la distribución gamma. ¿Ya? Y entonces, como ven, yo puedo escribir la función de densidad en función de B, donde B son grados de libertad, y ahora B es un nuevo parámetro a estimar. Yo no conozco B y tengo que estimar los grados de libertad. Y ahora, esta M sería lo que va a tratar de caracterizar a la varianza condicional, entre comillas. Y la varianza condicional, esta función M, cuando tenemos varianza condicional del tipo Arch, Garch o lo que quieran, esta M va a ser una función de la H. Y entonces esta sería la manera en que nosotros expresamos la varianza en un modelo en el que tengo una distribución T de Student. Y por lo tanto lo que hago simplemente acá es tomo la función de verosimilitud en función de H, donde H puede ser modelo Arch, Garch o lo que sea con los variantes de modelos que hemos discutido, y la likelihood ahora depende también de B. Y obviamente B es otro parámetro que tengo que estimar, y por lo tanto esto tengo que estimar ahora no solo los parámetros de la esperanza condicional, los betas, no solo los parámetros de la varianza condicional, los que están en H, que serían los parámetros que están acá, por ejemplo, o acá, o cualquiera de los parámetros que caracterizan a H, sino que también tengo que estimar, obtener un estimador de los grados de libertad. Y obviamente los grados de libertad acá no necesitan ser números enteros, sino que pueden ser 2.43 o 3.45 o 5.8, lo que fuera. Eso nos va a entregar cuánta leptocurtosis requerimos para representar de modo más eficiente la volatilidad, el ancho de colas de esta distribución. Obviamente, esto genera no linealidades en nuestro proceso. Esta función ya es mucho más inestable y difícil de estimar que una distribución normal y por lo tanto requiere de métodos numéricos adicionales. Otra restricción que requerimos es la restricción de no solo no negatividad, sino requerimos que el B, los grados de libertad, tienen que ser mayores que 2, ¿sí? Para que esta función M sea no negativa. Entonces tenemos que partir de 2 grados de libertad en adelante para que la varianza esté acotada. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y finalmente, déjenme terminar simplemente diciendo que el estimador, un estimador que voy a pedir que lean, que les he mandado para que lean con las lecturas para la tarea 5, un estimador que se ha hecho también por nuestros nuevos grandes amigos que serían Callan y Tauken, ¿no es cierto? Estos señores desarrollaron un método de estimación que llamaron S&P, que viene por Semi Non-Parametric Estimation, y estas siglas se utilizan para otros contextos también, pero los primeros en utilizarlos de un modo sistemático fueron Gallner y Tauken. Y S&P entonces es un método de estimación que lo que intenta hacer es lo que ha sido, por ejemplo, redes neuronales para intentar aproximar la esperanza condicional de Y en X. Recuerden que con redes neuronales lo que hacíamos era, teníamos una manera de aproximar cualquier función no lineal utilizando estas redes neuronales, si es que la función era lo suficientemente suave. S&P nos hace la misma promesa, ser un aproximador universal a funciones de densidad ahora.
Entonces, si es que nosotros no conocemos la forma de la función de densidad de U, y U puede ser no solo que puede tener leptocurtosis, no solo puede tener asimetrías, no solo puede tener no linealidades, sino que, por ejemplo, puede tener otras cosas más, puede tener desvíos de normalidad que se deban, por ejemplo, a bimodalidades de las series, que la serie U tenga dos modas, o tres modas, o cuatro modas, que la distribución sea asimétrica, etcétera. Tener variantes de modelos en los cuales la función de distribución sea de la manera que sea, pero que sea acotada en segundos momentos, y la función de distribución la variable es acotada en segundos momentos, entonces Galán y Tauque nos muestran que podemos utilizar su método para obtener un estimador de esta función de densidad, sea cual fuere el patrón que tenga esta función. Y esa es la gracia de S&P. Obviamente es bastante más compleja de estimar que cualquiera de las cosas que hemos discutido ahora, y por eso es que tal vez no sea tan popular, porque es bastante costosa computacionalmente de obtener, pero tiene todas estas gracias que les he dicho, ¿no es cierto? La gracia de que tenemos estimadores que van a ser, pero podemos caracterizar procesos no lineales, asimétricos, con desvíos de normalidad, por asimetrías, por kurtosis, bimodalidades, multimodalidades, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tiene muchas gracias el utilizar S&P. Si es que si es que consigo convencer a algunos incautos, eh, estoy pensando en un curso electivo el próximo semestre en el que tal vez podamos presentar con mayores detalles algunos de estos métodos que estoy pasando acá simplemente para que tengan una idea de a lo que me refiero. ¿Ok?